Buenos días, buen lunes 24 de marzo para todos. Hoy es un día feriado en la Argentina porque se conmemora un día muy especial. Hubo víctimas y lo recordamos como un golpe de Estado de 1976. Cada 24 de marzo en Argentina se conmemora el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia en homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado y para mantener viva la memoria histórica del país. Este golpe dio inicio a un periodo conocido como la última dictadura cívico-militar, de 1976 a 1983, que por suerte recuperamos la democracia. El terrorismo de Estado, la desaparición forzada de personas, censura y la aplicación de un modelo económico neoliberal fueron algunas de las características que dejó esa dictadura. Yo me emociono mucho porque hace muy poquito, mediante las abuelas de Plaza de Mayo, que quiero decir que están siendo desfinanciadas y están cerrando sus escuelas, sus facultades y demás cosas que le hacían tan bien a nuestro país, a nuestra historia, a nuestros ciudadanos. Yo soy una posible hija o nieta de desaparecidos y bueno, fui al banco de sangre ahí en Avenida Córdoba, al 800, y mediante ellas, que me simplificaron, abordaron mi historia, mi situación. Me sentí muy contenida, les quiero agradecer, no pagué un centavo. Está bien que esto lo pagamos todos, justamente porque es un servicio que se le da tanto a las víctimas como a los familiares. Entonces, de uno y de otro lado, yo soy neutra en eso. Todos sabemos que Victoria Villarroel es nieta, sobrina, hija de militares, y escribió un libro que dice otras víctimas, ¿no? Otros muertos. Para ella está bien, hubo víctimas de las dos partes. Así que a mí me toca desde este lado porque estoy en busca de mi identidad, de mi verdadera identidad. Y así puedo darle esa verdadera identidad también a mi familia, a mi descendencia, ¿no? Saber qué es lo que pasó con uno. Y ellos están ahí para ayudarte, ¿no? Para que busques ese camino y lo encuentres. Así que vamos a ver en unos meses, esto tarda mucho, vamos a ver en unos meses si soy la nieta 140, ya son 139 los nietos recuperados, ¿sí? Así que, bueno, estamos nuevamente, y me alegra mucho tenerlo al señor presidente del partido UCD, Andrés Pasamonti, del otro lado, porque vamos a recordar con él también algunos aspectos políticos, económicos, su mirada sobre este día, en la actualidad también, y bueno, si han hecho las cosas bien, el Estado si intervino de una manera para darle a las víctimas algún compensatorio. Ya sabemos que no es todo lo económico, pero sí un seguimiento, como me está pasando a mí, de que puedan estar todos contenidos. Así que le damos la bienvenida en este programa. Andrés Pasamonti, te tengo del otro lado. Buenos días, gracias. Sé que estás apurado, que estás a mil. Te agradezco un montón por estar otra vez. Muchas gracias. Buenos días. Saludos a toda tu audiencia. Gracias por invitarme tan particular, ¿no? Sí. Que se acerca. La UCD históricamente ha condenado sí. Que después viene la violencia política, sí. Y las consecuencias de la violencia política fue el golpe, sí. que la UCD, su fundador,
Álvaro Carlos Alcocer, fue el único de toda la política argentina de ese momento que condenó el golpe de Estado. Okay. El resto fueron cómplices. Si quieren nombrar verdaderamente padres de la democracia, decía la Sobrari, no las zaraza que hicieron con Alfonsín, porque lo que se plantó y dijo, no corresponde el golpe de Estado, hay que esperar y llamar, en todo caso adelantadas, fue el ingeniero Alcocer. Me parece perfecto. Ya me respondiste la última pregunta, así que te agradezco, porque justamente era una pregunta crítica o apelando a esto que estás diciendo, ¿no? ¿Qué responderías a quienes acusan a la UCD? Me parece perfecto que lo aclares. Muchas gracias. Por esa es la razón, porque históricamente estamos en contra de toda violencia política, por eso hemos denunciado penalmente, como dije en otra entrevista, los hechos de la semana anterior en la puerta del Congreso, y vamos a estar siempre parados de la vereda de enfrente de todo lo que sea violencia, porque insisto, la violencia política trajo mucha sangre a la Argentina y no tiene que volver más. Bien, bueno, y hablando de eso, ¿cómo se puede entonces garantizar el respeto de estos derechos humanos que fueron vulnerados en su momento sin que esto afecte la libertad individual, que es lo que ustedes pregonan tanto, ¿no? Yo creo que tiene que haber justicia para todos, porque hay una reparación de una parte de las víctimas, me parece muy bien. Creo que hay una deuda con las otras víctimas inocentes. Acá hubo muchos inocentes en el medio de un enfrentamiento entre argentinos, y todos tienen que ser reparados, todos, porque si no es injusto, unos sí y otros no. Me parece que los inocentes son esos, y todos tienen que ser reparados y reconocidos. ¿Qué opinas sobre los juicios de lesa humanidad, ¿no? A los responsables de la dictadura? ¿Qué estás hablando de eso? Los que se equivocaron y que pusieron el orden constitucional, tienen que hacerse cargo. Esto es así. Yo entiendo, sí. No está bien, como historiador, no está bien la traspolación de los hechos, la traspolación de los sentimientos, no está bien. Hay que entender un poco y abrir la cabeza por el momento histórico, pero lo que nunca va a estar bien, que el Estado deje de cumplir con la ley. Porque al Estado le damos la responsabilidad constitucional, le delegamos el uso de la violencia, entonces son los primeros que tienen que respetarlo. Hablaste de nunca, ¿no? Entonces te pregunto, ¿qué opinás sobre la consigna del nunca más? ¿Crees que todavía tiene vigencia? Nunca más, yo lo tomo como algo de los argentinos y no de un sector de la sociedad ni de un sector ideológico. Esto es nunca más para todos. Cuando digo nunca más, es nunca más eso, nunca más la violencia como método para imponer una idea política, que fue lo que dio lugar al golpe. Porque no nos olvidemos que durante el mayor momento de violencia en la Argentina se dio entre el 72 y el 76, que era un periodo absolutamente democrático. Sin embargo, los grandes atentados, secuestros, bombas, la mayor cantidad de muertes, que incluso el ejemplo más claro es la bomba que ponen al Departamento Central de Policía. Exacto, claro. Y ahora se está reviendo porque parecía que muchos que se hacían pasar por héroes eran delincuentes terroristas, mataron inocentes, porque esos policías que murieron están laburando. Hoy hay una revisión de todo esto. Hay que tener muy claro, ¿no? Acá había violencia de los lados, pero no nos olvidemos que la mayor parte de la violencia fue en la década del 70, promovida por Montenegro y sí. Todas esas. Estabas en la Policía Federal. Yo hace de cuenta que estamos hablando entre nos, que no hay audiencia, no. Pero bueno, perteneciste, estuviste ejerciendo, o en esos años estabas, ¿dónde? ¿Recordás dónde estabas?
en el secundario. En el secundario, qué chico que sos, Andrés, sos un pibe. Estaba en el colegio secundario, no... En el 76 pero claro, era... ¿Cómo se vivía? En el 64. Sos un pibe. ¿Cómo se vivía en el secundario en el año 1976 con todo esto? ¿Podían ejercer libremente las clases? Yo lo vivía, sinceramente, hubo un momento que se vivió con temor, porque recuerdo que nos decían que si encuentran, no pateen latas en la calle, no levanten cosas raras, porque es una bomba. Claro. Así lo vivía. Recuerdo ir de compras con mi mamá cuando era aún más chico, antes del golpe, y escuchar a la gente cuando venían militares, porque la violencia política era insoportable, la verdad. Había miedo en las calles justamente por esto, que provocaban los grupos terroristas, que esa era la finalidad. La verdad que la población estaba asustada. Bueno, yo conté hace un ratito que estoy buscando mi identidad, ¿no? Verdaderamente, yo no sé si mi mamá es mi mamá, porque cuento entre nosotros, de la noche a la mañana ella apareció conmigo, sin panza, ¿no? Yo me vengo a enterar hace poco y me venía enterando de muchas cosas, entonces uno trata de hilvanar y poder atar todos esos hilitos. Y ella siempre me dice que lo vivió bien, que podía salir a bailar, que podía llegar a las 3, 4 de la mañana, caminar libremente. ¿Por qué pensás que hay mucha gente que menciona esto, que se vivía mejor antes, con más seguridad, libremente, si no te metías en nada? Porque lo que cuenta tu mamá era algo de la realidad. Yo era chico y de pronto me pasaban a buscar mis amigos en bicicleta y hacíamos por ahí 20 kilómetros en bicicleta. Éramos muy chicos, pensé que teníamos 11, 12 años. Sí. Y no sabíamos en ese momento lo que era que nos robaran la bicicleta, que claro, que no teníamos temor a circular por la calle. Hoy yo tengo miedo cuando voy a ver a mi madre que vive en Monte Grande, no importa la hora, si son las 3 de la tarde o las 10 de la noche. Me han querido robar a punta de pistola a las 3 de la tarde, el día de sol. Entonces, claro. Sí. Pero bueno. Sí, había un orden, después se desmadró ese orden, ¿no? Había un orden y el Estado como que responsabilizó de todo lo que pasó después del 76 a la policía y a las Fuerzas Armadas, y la política no se hizo cargo, porque en definitiva la política debería haberse hecho cargo, pero la mayor parte de la política fue cómplice. ¿Por qué crees que hay sectores que todavía justifican esa dictadura? Lo llevo a esto que tenemos a una vicepresidenta que es, bueno, yo decía que es nieta, sobrina, hija de militares, y justamente escribió un libro hace mucho, Otros Muertos, ¿no? Entonces, refiriéndome a eso, ¿qué pensás? ¿Cómo influye la memoria colectiva en la política actual, en esta política, en este gobierno que tenemos? Yo, sinceramente, la conozco a Victoria desde hace muchos años y no la he escuchado nunca. Yo por lo menos nunca la he escuchado a Victoria justificar la violencia. Sí, clamar, cuando ella habla de otros muertos, justamente son aquellos inocentes. No está hablando ni siquiera de los policías o militares, claro, o fuerzas de seguridad caídos durante combate. Ella habla de civiles, claro, las víctimas, que donde explotó una bomba quedó chicos muertos, gente herida. Y ella está reclamando, entiendo yo, por esos muertos. Claro. Me parece en ese sentido un reclamo justo. No la he visto yo a Victoria justificar de ninguna manera la presencia de este Estado en esa época. Qué bueno que lo aclares, porque ella siempre lo quiere aclarar y no le dan lugar, ¿no? Como que la lastiman, la golpean desde ese lugar
y ella está haciendo un análisis de lo que verdaderamente fue la Argentina en ese momento. Lo que pasa es que es una voz que disidente para los grupos de izquierda, particularmente los que protagonizaron la violencia política de esa época, que alguien diga la verdad. Claro. A ver, es como que se termina un relato. Es como decir esto de por qué los enojos cuando dicen no fueron 30.000, fueron 8.000, que aunque hubieran sido 2, está mal. Está pero perfecto. si decimos no fueron 30.000, fueron 8.000, porque no hay 30.000 documentados hay 8.000, entonces estamos hablando que hubo un grupo de gente que mintió. Y si mintió en eso, ¿en cuántas cosas más mintieron? Entonces esa es la bronca con Victoria Villarroel, en sacar el velo a muchas cosas que estaban por ciertas. Así. Está bien, hablando del liberalismo, el neoliberalismo es lo que critican, ¿no? Por Martínez de Hoz, que viene desde la época del 76 del que estamos hablando. ¿Vos cómo pensás hoy que sigue generando estos debates sobre el neoliberalismo, debates negativos, quienes los defienden como un motor del desarrollo y quienes lo critican por sus efectos, ¿no? Que fue esto lo que pasó, lo que dejó negativamente. Sí, a ver, el término neoliberal lo usa la izquierda. Sobre los derechos humanos, sobre la economía. La economía es diferente de los derechos humanos. La economía, claramente, ahí hubo un error donde el gasto público nunca se achicó y como consecuencia tuvieron que recurrir al Fondo Monetario, que es lo que está pasando hoy. Claro. Si hubieran tenido las cuentas equilibradas, no tendrían que haber sido ahí. También pasó que liberaron las exportaciones sin tener en cuenta sin darle tiempo a la industria nacional para exacto. que se recupere y tornara, que es también lo que está pasando ahora. Bueno, exacto. A eso viene la pregunta. Bajan aranceles y no le bajan los impuestos al que produce, al industrial argentino. Entonces, claro, hay una desventaja. Si yo traigo sin impuestos o con bajos impuestos un paraguas chino, obviamente que me va a salir mucho más barato que comprárselo al que lo fabrica acá en Argentina, porque ese producto chino no tiene que pagar 50% de cargas sociales, 35% de IVA, 3% de brutos, no tiene que pagar todo eso. Entonces, es una competencia desleal. ¿Pensás que también está pasando, sin criticar al gobierno, pero haciendo una historia cívica, también la desigualdad en la salud, en la educación? Te lo pregunto por la reducción en la inversión de la salud, en la educación y la seguridad social, o sea, la pérdida de estos derechos humanos. ¿Está pasando algo de eso? ¿Ves que hay alguna inversión? Yo creo que el otro día lo hablé, hay un problema que tienen en la cabeza desde la administración Milei, que en pos de alcanzar un equilibrio fiscal se reducen gastos, claro, en donde se deberían reducir. No se hacen obras públicas porque las tiene que hacer un privado, y el privado es una persona que arriesga su capital para ganar. Entonces, ¿por qué yo privado voy a arriesgar mi capital por ejemplo, para hacer un hospital o una escuela? ¿Cuál es mi ganancia? Claro. Yo la pongo para hacer una ruta y cobrar un peaje y recuperar mi inversión y ganar plata encima. Pero como privado, ¿cómo recupero la inversión en la escuela, en un hospital, en un camino rural? ¿Quién me lo va a pagar? ¿Me entendés? Entonces, sí. La obra pública no puede ser retenida bajo ningún concepto. ¿Crees, igualmente esto pasó en el kirchnerismo y creo que pasó en todos los gobiernos, crees que también hay desigualdad, que se hacen ricos algunos sectores propios al gobierno y los de gente común, nosotros los ciudadanos quedamos relegados, los pobres quedan relegados? Sí, claro. ¿Sí?
ejemplos como Tierra del Fuego, hay varios ejemplos donde sigue habiendo empresarios socios de Estado, sí. Hay muchas. ¿Cómo crees que podemos seguir viviendo en democracia de la mejor manera sin limitar todos estos aspectos negativos? Vos desde tu lugar como ciudadano, como político comprometido que sabemos, bueno, subiste a tus redes, vi la otra vez, que subiste a tus redes imágenes de Bahía Blanca. Qué bueno, te felicito. ¿Cómo hacemos? Justamente estamos en un año electoral, entonces armar las mejores propuestas, tener los mejores candidatos y pedirle a la gente que nos apoye y que sea, en este caso, la UCD la que controle celosamente a dónde van a parar los fondos públicos, cómo se administran. Esto es lo que necesitamos, ser muy cuidadosos, y para eso necesitamos este contrapeso del sistema republicano de gobierno, que a veces a gobiernos como el de Milei no les gusta, sí, tiene que funcionar, porque para eso está el poder legislativo, para controlar al ejecutivo. Bien. Esto como vamos a controlar, y por eso este año le vamos a pedir a los argentinos el voto, ¿no? El voto. Bien, ¿están cerrando listas? ¿Están en eso? ¿En qué estás? Contanos las últimas novedades. De acá a una semana o dos, ¿cuándo es el cierre de listas? ¿En abril, no? ¿El 18? Ahora el 29, la semana que viene. Ah, ok. Así que estamos trabajando contra reloj. Estás a full. Tener las mejores propuestas. Así que bueno, haremos lo mejor y veremos cómo cierra finalmente el 29 a las 12 de la noche, que es cuando vencen los plazos. Encontraremos cuando se abra. Está bien. Bueno, ¿nos recordás las redes? Por favor, nos recordás si nos queremos afiliar al partido UCD. UCD Cava, UCD Argentina. Sí. O Monti, nos encontramos en las redes, y siempre hay un equipo dispuesto a evacuar las dudas y atender los requerimientos de la gente cuando se comunica. Igual, vos nunca hablas de eso, pero tenés una sede partidaria muy importante en la que también hacen actividades y hacen un montón de cosas. Así que después de las elecciones, cuando estés más tranquilo y más preparado, nos volvemos a hablar, como para hablar de eso también, ¿no? El espacio que tienen los afiliados y también los no afiliados. La gente del barrio, la gente que se quiera acercar y sumar, tiene un espacio muy importante ahí. Sí. Nos pueden googlear y nos encuentran ahí en la calle Agüero. Estamos ahí y estamos planificando toda una serie de actividades durante el año, más allá de las actividades lógicas de la campaña. Obvio, es muy importante tener un lugar de encuentro, ¿eh? Así que te agradezco. Les agradezco a ustedes. Te dejo libre, te dejo liberal. Te dejo libre, te dejo liberal para que puedas seguir todo lo que estabas haciendo. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Flavia. Muchas gracias y un saludo a toda tu audiencia. Gracias. Bueno, los despedimos a Andrés Pasamonti, que nos dio este rato, que estaba a 1000, y bueno, se lo agradezco obviamente públicamente, porque como están todos con este cierre de lista que hablábamos, son los últimos días, así que por favor, ciudadanos, voten bien. Piensen bien, no vayan enojados, no vayan con rencor, simplemente vean cada cosa. Yo desde mi lugar también lo voy a pensar y lo voy a analizar, porque uno no quiere una cosa, entonces vota otra y después se da cuenta que esto tampoco quería, entonces siempre va a haber uno peor. Tratemos que sea el mejor, los que nos representen, ¿no? En la Cámara de Legisladores y en la Cámara de Diputados, que son nuestra voz, ni más ni menos que nuestra voz con un micrófono, con la palabra en la calle con los ciudadanos. Nunca se olviden los desmanes del día miércoles, de las marchas supuestamente las marchas de los jubilados. Así que quieren embarrar esa marcha tan legítima de los jubilados como debería ser. Apoyemos desde nuestro lugar
Y yo los voy a dejar hasta el próximo lunes, que creo que es 31, me parece. No sé. Sí, es 31. Me dicen que sí. Con nuevas entrevistas, con nuevas sorpresas. Y los abrazo, los quiero. Y están todos invitados a mis redes sociales también, Mundo Profesional, Fla_Comunica, para que me escriban si tienen alguna propuesta, si tienen algún producto que quieren dar a conocer. Y bueno, que tengan una buena semana. Y recuerden este día, el 24 de marzo de 1976, mi año, yo nací hace 48 años. No sé cómo nací todavía, lo voy a averiguar. Los quiero. Chau, chau, chau.